y de los diferentes ámbitos de la sociedad y la vida argentinas. Queridos amigos y colegas del cuerpo diplomático, queridos compatriotas y amigos, representantes de organizaciones e instituciones de la colectividad, de la enorme colectividad española en la Argentina. Agradecemos mucho todos que hayan querido acompañarnos para celebrar hoy con nosotros la Fiesta Nacional de España. Recuerda y celebra la llegada al continente americano el 12 de octubre de 1402 de una pequeñita expedición de navegantes españoles al mando de un ilustre marino de origen genovés, Cristóbal Colón. Recordamos y celebramos aquel día porque aquellos hombres abrieron perspectivas nuevas para la humanidad de entonces y de alguna manera cambiaron el mundo radicalmente y para siempre. Creo que no es exagerado decir que entonces empezó el proceso que hoy conocemos como globalización. El 12 de octubre de 1492 alumbró, entre otras muchas cosas, una larga y fructífera relación entre España y lo que hoy es América Latina. Sin el viaje de Colón, ni América Latina ni España seríamos lo que somos, y desde luego la mayoría de nosotros no estaríamos hoy aquí, o simplemente no seríamos. De modo que creo que algún motivo tenemos para celebrarlo. Este año, en apenas 2 meses, a principios de diciembre, los españoles celebraremos el 40 aniversario de la Constitución de 1978. La Constitución de 1978 fue consecuencia de otro procedimiento histórico, también de enorme trascendencia, por lo menos para nosotros, que fue la transición de la dictadura franquista a un régimen de democracia representativa. La Constitución de 1978 es una de las pocas entre nuestras constituciones que fue fruto de un pacto, y no de la imposición de un bando triunfante, fuese militar o políticamente, sobre otro bando vencido, al que en el mejor de los casos no se le tenía en cuenta, y en el peor se le buscaba someter. En 1978, en medio, por cierto, de una crisis económica atroz, intentamos en España crear un marco de convivencia que sirviese a la vez a tirios y troyanos. Desde luego no fue un pacto fácil, porque exigió enormes renuncias a todas las partes, sin que ninguna de ellas quedase del todo satisfecha, pero se logró. Se logró con el consenso de todos y contra lo que sugerían por entonces la mayor parte de los pronósticos, y no digamos los agoreros que siempre hay. Y permitió superar las heridas de la guerra civil y las grietas creadas en los delicados años y en las décadas que le siguieron, y construir un escenario en el que todos, o casi todos, pudimos sentirnos razonablemente cómodos, sin llegar casi nadie a estarlo del todo. Hizo falta, eso sí, un esfuerzo muy considerable para comprender al otro y para aceptar que sus ideas, sus ideales y sus intereses no eran menos legítimos que los propios. Fueron necesarias también grandes dosis de inteligencia y generosidad, y que todos comprendiéramos que nuestra antigua inclinación al sectarismo y a la intolerancia nos llevaba con demasiada frecuencia a la catástrofe, mientras que juntos, acaso, podríamos desarrollar de una vez nuestras capacidades y nuestro potencial, tantas veces malgastado y aplazado. Y así fue. Y valió la pena, porque los 40 años de vigencia de la Constitución de 1978 son, sin duda, los años en que los españoles hemos sido más libres, más prósperos y más felices. Son los años en los que hemos superado el aislamiento en el que poco a poco habíamos ido cayendo, incorporándonos con lealtad y espíritu constructivo al proyecto de integración europea y fortaleciendo además nuestra relación con los países de América Latina sobre unas bases y con una vitalidad que la España recelosa, aislada y empobrecida no hace tanto tiempo no hubiera podido ni siquiera soñar. Pero nunca llueve a gusto de todos. Y ahora mismo hay una minoría de compatriotas nuestros que a veces incluso dicen que no quieren serlo y que todos los días ponen en duda, entre otras cosas, el carácter democrático de nuestra Constitución, de nuestras leyes y de nuestro sistema institucional. Quizá
Quizás sea porque, como se ha puesto de manifiesto en el último año, son precisamente la Constitución, las leyes y las instituciones lo que impide que esta minoría o cualquier otra minoría imponga sus deseos a quienes no los comparten. Sus argumentos, que por cierto podemos leer y escuchar con frecuencia también en los medios argentinos, son una mezcla de ensoñación y manipulación que busca construir realidades alternativas, como se dice hoy, con las que justificar modelos y aspiraciones que no encajan en el ordenamiento constitucional y jurídico hoy vigente e incluso lo violentan abiertamente. Todos tenemos nuestros criterios sobre la forma de medir la calidad democrática, pero hay algunas formas o algunas instituciones que se dedican a ello a las que se les suele reconocer una objetividad razonable. Es el caso, por ejemplo, del índice de democracia del Economist Intelligence Unit, que no es precisamente una institución española ni financiada por el gobierno español, pero que sitúa a España en el grupo de lo que llama democracias plenas o completas, concretamente en el lugar número 19 de un total de 167, por encima, por cierto, de países en los que no solo no se cuestiona nunca el carácter democrático de sus instituciones, sino que incluso se les reconoce como ejemplos universales en la materia. Esos mismos compatriotas nuestros se sienten, al parecer, asfixiados en el marco territorial que dibuja la Constitución española. Naturalmente, están en su derecho. Pero la verdad es que cuando uno les oye, pareciera que las diferentes nacionalidades y regiones a que se refiere la Constitución de 1978 viven oprimidas por un régimen centralista rígido y opresivo. Como casi siempre, la realidad es otra. Y no es porque yo lo diga, sino que me refiero al Regional Authority Index que elaboró en el 2016 la Universidad de Oxford, que tampoco es una institución española. Según este índice, España es el segundo país del mundo con un nivel mayor de descentralización territorial y de autogobierno, solo de autogobierno regional, solo por detrás de Alemania. Amigas y amigos, me alegra enormemente poder decir que nuestro compromiso con la Argentina sigue siendo tan sólido como siempre. Nuestras relaciones bilaterales son densas, extensas y tan intensas además que tienen vida propia y su vitalidad no depende, más que solo muy relativamente, del aliento e impulsos oficiales, que en todo caso nunca han faltado, nunca falta y nunca faltará. Desde España respaldamos los esfuerzos del Gobierno de la Nación para hacer frente a la compleja situación actual y animamos a todos los argentinos, muchos de los cuales se sienten españoles de origen y de corazón, cuando no lo son de pleno derecho, a superar sus diferencias y a remar juntos en la misma dirección. Como decía antes, a nosotros, a los españoles, no nos ha ido nada mal desde que decidimos hacerlo. Al mismo tiempo, apoyamos decididamente la voluntad de reinsertar a la Argentina en el mundo, porque creemos que el mundo está incompleto sin ella y porque además para nosotros, para España, la Argentina es un socio imprescindible para enfrentar los grandes temas de la agenda global en un momento particularmente delicado en el que el futuro mismo de nuestro planeta probablemente está en juego. A principios de abril de este año recibimos la visita del entonces presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Y cerraremos el año, en noviembre-diciembre, con la presencia en Buenos Aires del ya no tan nuevo presidente Pedro Sánchez, que participará en la cumbre del G20 en la que será su primera visita oficial a la Argentina. Esta secuencia pone de manifiesto dos cosas. En primer lugar, la fluidez y vigencia de los mecanismos de la Constitución de 1978, que permite cambiar de gobierno cuando la mayoría parlamentaria así lo decide, sin necesidad de poner en riesgo la estabilidad del país, ni menos aún la tranquilidad de sus ciudadanos. Y en segundo lugar, pone también de manifiesto la fortaleza de la relación entre España y la Argentina, que ha resistido en no pocas ocasiones toda clase de dificultades y que continuará resistiéndolas y profundizándose
siempre en beneficio de los ciudadanos de ambos países por encima de cambios y coyunturas políticas. Les ruego que me acompañen en un brindis, si nos traen con qué, por la salud del presidente Mauricio Macri y por su majestad el rey Felipe VI, por la prosperidad de la Argentina y de España y por la fraternal amistad entre ambas naciones.